Hola amigos de YouTube, mi nombre es Inés. Mi nombre es Viviana. Mi nombre es Caterina. Nosotras vamos a realizar el análisis y diseño de la siguiente base de datos, la cual tenemos aquí el enunciado, que se llama Video Club. Luego que leemos el análisis, luego que leemos el enunciado, podemos sacar nuestro propio análisis del problema planteado. Y nos damos cuenta de sus entidades. En este caso es película, porque tiene sus atributos como título, nacionalidad, productora y fecha. Actores, que también tiene atributos como nombre, nacionalidad y sexo. Asimismo, director, que tiene sus atributos como nombre y nacionalidad. Ejemplares, que serían las copias de la película. Un alquiler de las películas. Los clientes y un socio del videoclub. Ya realizado el análisis de nuestra base de datos, hemos hecho aquí un pequeño diseño breve a lo que vamos a hacer en SQL. Para explicar esto, nos damos cuenta que en una película pueden participar varios actores, y asimismo estos actores pueden haber participado en varias películas. Entonces establecemos una tabla intermedia película-actor que contenga la identificación de película y de actores. En la película tiene un director, y ese director puede dirigir varias películas. Asimismo, la película tiene ejemplares o copias. Una película puede tener varias copias, y estos ejemplares deben ser de una película. Asimismo, los ejemplares tienen varios alquileres, o sea, pueden estar alquilados a varios socios o clientes. Y los alquileres solo pueden estar con un ejemplar. Como decía, el alquiler, un socio puede tener varios alquileres, puede alquilar varios ejemplares. Y así el cliente también puede alquilar varios ejemplares. Y establecemos una relación de varios a varios entre alquiler y socio, y alquiler y cliente. Asimismo, establecemos una tabla intermedia entre alquiler y socio, ya que en esta nos pediría la fecha de entrega de la película o de la copia y la fecha de devolución, que no sería igual a la fecha que tiene el cliente, si es la misma copia en este caso. Y más o menos este es nuestro análisis del diseño o el problema planteado. Luego vamos y abrimos nuestro SQL. Una vez analizado nuestro problema del videoclub, procedemos a plasmarlo en SQL, creándolo de la siguiente manera. Damos clic en Nueva consulta, escribiendo los comandos Create Database Videoclub. Ejecutamos y actualizamos. A continuación podemos ver que nuestra base de datos videoclub se ha creado correctamente. También hay otra forma sencilla de crear una base de datos, que es dando clic sobre base de datos y escribiendo, y seleccionamos nueva base de datos. Escribimos aquí nombre de la base de datos, escribimos videoclub, pero en este caso yo no la voy a aceptar, solo le damos clic en cancelar. Procedemos a crear las tablas dentro del videoclub, primero creando las tablas primarias.
damos clic en tablas, damos clic en videoclub y ponemos nueva consulta. Primero vamos a proceder a crear nuestras tablas principales, como son actores, directores. Yo voy a proceder a crear primero la tabla director con los siguientes comandos: create table, la tabla director. Abrimos paréntesis. Vamos a crear nuestro identificador y director y identi. Escribimos 1,1 primary key. Significa que esta va a ser nuestra clave primaria. Después vamos a crear nombre de director, varchar 50, not null, coma. Después nacionalidad de director, varchar 50. Vamos a ver que nuestro campo contenga 50 caracteres. No null. Y eso van a ser todos los campos que vamos a crear dentro de nuestra base de datos. Seleccionamos, damos clic en en ejecutar y luego en actualizar. Una vez creada nuestra tabla director, podremos darnos cuenta que dentro ya se creó la tabla director. Una vez que hemos analizado nuestro problema, procedemos a crear la base de datos en SQL, dando clic sobre nueva consulta. Escribimos los comandos create database y le vamos a poner de nombre videoclub. Ejecutamos. Esperamos mientras se ejecuta. Procedemos a actualizar. En este momento podemos ver cómo nuestra base de datos videoclub se ha creado correctamente. También se puede crear de una forma más sencilla, que es dando clic derecho sobre base de datos y seleccionamos nueva base de datos. Aquí donde dice el nombre de la base de datos, procedemos a escribir el nombre de la base de datos y luego damos clic en aceptar. Una vez creada nuestra base de datos videoclub, procedemos a crear las tablas principales. Sobre la base de datos videoclub, damos clic derecho y seleccionamos nueva consulta. Existen las tablas principales, actores, directores. Voy a proceder por crear la tabla directores. Create table, la tabla directores. Abrimos paréntesis. Vamos a crearle un ID a esta tabla. ID directores, identi. Ponemos 1,1 primary key, que significa que esta es nuestra clave primaria. Después con el nombre director
50. Hagamos que va a contener 50 caracteres y le escribimos no null, coma. Después la nacionalidad de nuestro director. Estos van a ser los atributos que contenga nuestra base de datos directores. Procedemos a copiar, control V y cerramos nuestro tablet punto y coma. Seleccionamos, ejecutamos, comandos completados correctamente y procedemos a actualizar. Despegamos Videoclub y en tabla nos podemos dar cuenta que se ha creado correctamente nuestra tabla directores. Y así procedemos a seguir creando las tablas principales para Videoclub, dando clic en nueva consulta. Vamos a crear table. Aquí voy a crear la tabla actores. Nuestra tabla actores también va a contener un ID in primary key. Pero si como recordábamos que en la vez pasada aquí le habíamos puesto identi 1,1, coma. Nuestro actor también contenía los campos nombres, varchar 50, not null. Nuestro actor también tenía el campo nacionalidad, varchar 50, no null, coma, y sexo varchar 50, no null. Eso van a ser, y escribámosles otros como un atributo adicional. Procedemos a cerrar nuestra base de datos con punto y coma. Ejecutamos y actualizamos. Podemos ver que nuestra tabla actores también se ha creado. Continuamos creando la tabla película. Vamos a ponerle un ID película y identity. Como podemos observar, también podemos crear otra tabla en la misma consulta. Los campos que obtenía, también tenía película, era título, nacionalidad, productora, fecha, el atributo fecha lo creamos con el tipo de dato date y también escribimos así como teníamos anteriormente, no null. En esta tabla película tenemos que hacer referencia
al ID de director. Perdón. Foreign. Bueno, vamos a hacer referencia al ID de director de la tabla referencias de la tabla directores. Pero debemos de tener en cuenta que antes de hacer este foreign key y hacer referencia a la tabla de directores, también debemos de poner ID directores como otro atributo de esta base de datos. Bueno, podemos ver que aquí nos aparece un error, es por ID directores que está escrito aquí. Aquí también podemos escribir el tipo de dato ignore. ¿Qué te sale? Ya. Ya seleccionamos la tabla película que fue la que creamos, ejecutamos. Ya. Como podemos ver, sale sintaxis incorrecta cerca del punto y coma que tenemos aquí en el ID directores. Procedemos a corregirlo y actualizar. Esperamos mientras actualiza. Podemos observar cómo se ha creado nuestra tabla película. Después procedemos a crear la tabla actores película. Actores películas, que esta va a ser una tabla intermedia. Va a contener ID, actores películas, identity, primary key. Y actores películas. Procedemos a crear el ID de actores y not null y películas y not null. Tenemos que hacer referencia a for y GNK. Referencias a nuestra tabla actores. Y vamos a hacer también referencia a nuestra tabla película.
Como podemos observar, nos aparece aquí un error. Fue porque me olvidé de escribir la palabra table. Aquí, como dice un copia y pega, también tenemos que modificarle por película. Podemos ver que nos aparece un error. La clave externa ID película hace referencia a la columna no válida ID película, porque aquí hemos escrito ID películas. Ejecutamos y procedemos a actualizar. Como vemos, nuestra tabla actores película se ha creado. A continuación, con la base de datos, vamos a explicarle de una manera más fácil para crear las tablas. Damos clic en tablas, nueva tabla, y comenzamos a agregar los atributos de la tabla. Como vamos a crear la tabla ejemplares, comenzamos con ID ejemplares, número de ejemplares, estado de conservación, y el ID de película. En el ID de ejemplares va in, porque son números. En número de ejemplares puede ir in, como también puede ir varchar, porque varchar acepta números o letras. Y lo mismo para los siguientes campos. En ID de película tenemos que ponerle el mismo tipo de datos que el ID de la película que llevaba. Por ejemplo, in. Deseleccionamos donde dice permitir validación. Damos clic derecho en ID ejemplares y establecemos como clave principal. Ahora vamos a buscar donde dice especificación de identidad. Damos doble clic y donde dice identidad vamos a darle doble clic. Esto nos sirve para que el ID se vaya incrementando. Una vez que ya está esto, vamos a guardar y ahí nos va a aparecer una ventanita donde vamos a colocar el nombre de la tabla. El nombre de la tabla era ejemplar. Aceptamos y una vez hecho eso, damos a actualizar. Actualizamos y en tablas ya nos va a aparecer la tabla de ejemplares. Y así mismo damos clic en tabla, clic derecho, clic derecho, nueva tabla. Vamos a crear la tabla socio. Como vamos a crear la tabla de socio, el ID se va a llamar ID socio. Va a llevar el nombre del socio, apellido y dirección. Siempre el ID va a llevar el tipo IN. Nombre varchar, porque nos permite, como les había dicho, números y letras.
Y lo mismo para las otras. Deseleccionamos, damos clic derecho, ID socio, establecemos como clave principal, buscamos especificación de identidad, damos clic doble y nos apareció que sí. Guardamos el nombre de la tabla, que es socio, aceptamos y actualizamos. Y nos apareció la tabla socio. Creamos la siguiente tabla. Nueva tabla. Vamos a crear la tabla de alquiler y le ponemos ID alquiler. Va a llevar el precio de alquiler y el ID de ejemplar. Asimismo, para crear una tabla intermedia entre alquiler y socio, hacemos lo mismo. Para crear la tabla alquiler socio. Entonces la ID se va a llamar ID alquiler socio. Va a llevar también la fecha de entrega y la fecha de evolución. El ID del alquiler y el ID de socio. En fecha va a llevar tipo DEI, lo mismo en fecha de evolución. ID de alquiler va a llevar IN y lo mismo en ID socio. Deseleccionamos la primera, damos clic derecho, establecemos como clave principal, buscamos especificación de identidad, damos clic, ahora en identidad, sí, vamos a guardar y ponemos alquiler socio. Aceptamos y actualizamos y nos va a aparecer la tabla alquiler socio. Continuando con las tablas, nos quedan dos tablas todavía por crear, que es el cliente, tipo entero,
cliente tiene un nombre, nombres, y también tiene el DNI, tipo entero. Nacionalidad. Y establecemos como clave principal e incrementamos la identidad. Guardamos. Actualizamos y vemos que se creó la tabla cliente. Asimismo tenemos una tabla intermedia entre el cliente y el alquiler. Tipo entero. Este conlleva o hace referencia al alquiler y al cliente. Desactivamos para que no nos permita valores nulos. Establecemos como clave principal e incrementamos la identidad, que sería la ID. Guardamos. Aceptamos. Actualizamos y ahí está nuestra tabla que acabamos de crear. Ahora procedemos a realizar el diagrama de nuestra base de datos. Abrimos nuestra base de datos, damos clic derecho en diagramas de base de datos y damos un nuevo diagrama de base de datos. Le damos sí. Seleccionamos todas nuestras tablas y las vamos a agregar para hacer las respectivas relaciones. Bueno, ahora sí podemos ir como nos damos cuenta, ya nos aparecen las primeras tablas que hemos creado por código relacionadas, ya que poniéndolas por código directamente aparecen relacionadas en nuestro diagrama. Como ven, son nuestras primeras tablas. Y de aquí vamos a seguir relacionando. Ya vemos la relación que tiene película y actores. Ya vemos que es una relación de muchos a muchos, entonces establecimos nuestra tabla intermedia que es actores película. Y asimismo la película tiene un director y relacionamos el ID de este director a la película. Ahora, nos damos cuenta que nuestra tabla ejemplar hace relación con nuestra tabla película, ya que la película tiene varios ejemplares. Simplemente seleccionamos y desplazamos hasta donde se encuentra el ID o la clave foránea. Nos damos cuenta que la relación entre película y ejemplar sea correcta y aceptamos. Asimismo vemos qué relaciones existen. Vamos moviendo nuestras tablas. Vemos que el ejemplar, busquemos nuestra tabla de alquiler, ya que se relaciona con el ejemplar con alquiler. De poquito vamos a ir ordenando nuestras tablas. Buenas tardes.
Bueno, como les dije, nuestra tabla ejemplar hace referencia con nuestra tabla alquiler. Un ejemplar puede ser alquilado varias veces, diferente. No tenía un error. Como vemos, al momento de crear nuestra tabla alquiler, lo hemos colocado exactamente como hemos colocado el ID en nuestra tabla ejemplar. Entonces vamos a corregir eso, simplemente escribimos ahí y ya. Arrastramos hasta donde se encuentra nuestro ID para relacionarlo. Vemos que las relaciones estén correctas y aceptamos. Bueno, nos ha salido error porque no coinciden el ID de ejemplar con el ID que tenemos en alquiler. Le damos clic derecho a la tabla, vista de tabla, nombres de columna. Perdón, vista de tabla estándar. Y ahora sí podemos hacer la corrección. Simplemente vamos a copiar y pegar para que sea igual. Y aquí nos damos cuenta que hay otro problemita. Le han puesto un tipo de dato varchar a una clave foránea. Eso no se debe hacer. Entonces le ponemos que es tipo entero. Para regresar a nuestra tabla como estaba, también vemos que el precio debe llevar un valor decimal, un tipo de dato decimal. Ahora sí vamos a regresar a nuestra tabla normal y ponemos el número de columnas. Ahora sí vamos a relacionar ejemplar con los alquileres. Solamente arrastramos, nos damos cuenta, aceptar, aceptar. Ahora sí se ha podido relacionar nuestra tabla ejemplar con alquiler. El alquiler también está relacionado con socio y cliente, de los cuales hemos hecho tablas intermedias, ya que un alquiler un socio puede tener varios alquileres y el cliente también puede tener varios alquileres, y el alquiler puede estar en varios socios. Entonces, por eso hemos creado las tablas intermedias. Acá está. Hemos hecho de esta forma, ya que por el ejemplar, digamos que el ejemplar 1 está alquilado al socio 1, pero ese ejemplar 1 no puede estar alquilado al cliente en una misma fecha. Por eso hemos hecho también estas dos tablas intermedias, para establecer fechas diferentes, donde pueden alquilarse sí varias diferentes copias de la misma película, pero no la misma. Entonces relacionamos el ID del alquiler con el alquiler de socio, aceptamos, aceptamos, y asimismo el ID de socio aquí en la tabla intermedia. Siempre debemos verificar que nuestras claves principales y foráneas sean idénticas para que no nos surjan errores. Ahora vamos a relacionar el cliente, alquiler, y asimismo con el alquiler. Y bueno, ya tenemos nuestro diagrama de base de datos, el cual lo podemos ordenar en esta parte que está aquí, organizar tablas, y se nos han organizado nuestras tablas en una manera más ordenada.
Bueno, y este sería nuestro diagrama de acuerdo al análisis que hemos sacado del problema. Vamos aquí y guardamos el diagrama. Le podemos establecer un nombre. Le voy a poner DB Video Club. Esperamos a que cargue. Guardamos porque aquí nos dice que hemos hecho cambio en la tabla de alquiler. Vamos a revisar si se guardó nuestro diagrama. Actualizando. Hemos tenido problemas para guardar el diagrama. Vamos a revisar cuál es el problema. Estaba seleccionada nuestra tabla. Vamos a intentar guardar el diagrama de nuevo. Aceptar. No se permiten guardar los cambios que realizamos. Bueno, para que no nos salga esto, ya que no nos permite guardar de acuerdo a los cambios que realizamos en la tabla, vamos a herramientas, en opciones, esperamos a que cargue. Nos vamos a esta parte que dice diseñadores, seleccionamos y desmarcamos esta parte que dice impedir guardar cambios que requieren volver a crear tablas. Deseleccionamos para que nos permita guardar cambios. Damos en aceptar. Ahora sí podemos guardar nuestro diagrama. Aceptamos, damos sí. Y esperamos a que cargue para poder actualizar y revisar si se nos ha guardado nuestro diagrama. Y aquí está. Hemos guardado y ya hemos creado nuestro diagrama en nuestra base de datos. Ahora sí procedemos a realizar o a insertar datos a nuestras tablas. Vamos a ingresar a la primera tabla, actores que hemos creado. Damos clic derecho. No, perdón. En este caso no sería de esta manera. Vamos a la base de datos y ponemos nueva consulta. Base de datos, clic derecho, nueva consulta. De esta manera, para que se vayan creando dentro de nuestra base de datos. Vamos a implementar el comando insert into, el nombre de la tabla que vamos a llenar, que es actores, valúes y los datos que vamos a ingresar. Ponemos apóstrofe y dentro de ellos escribimos, en este caso la tabla actores tiene los siguientes campos: los nombres, el ID no lo ingresamos porque nos da por defecto, los nombres, la nacionalidad, el sexo y otros. Vamos a poner cualquier nombre.
coma, nacionalidad, y el sexo, que es masculino. Y otros, en este caso pueden participar otros actores y listo. Así vamos insertando unos 2 o 3 datos a nuestra tabla actores. Y entre paréntesis vamos escribiendo los datos que vamos a llenar. Bueno, para hacerlo más rápido vamos a copiar estas líneas y pegarlas, y solo vamos a ir modificando los campos. Luego vamos a ejecutar y vemos que han existido 4 filas afectadas, quiere decir que ya se llenaron los datos en nuestra tabla actores. Entonces actualizamos y en nuestra tabla actores vamos a dar clic derecho, seleccionar las primeras 100.000 filas para ver los datos que hemos ingresado. Como vemos, aquí está nuestra tabla actores ya con su registro de datos. Otra manera de llenar datos a una tabla es dando clic derecho. Vamos a llenar la tabla de directores. Dando clic derecho a la tabla, editar las primeras 200 filas. Es una forma más sencilla y nos ahorraría mucho tiempo. Bueno, ahora sí, en este caso no llenamos el ID porque nos va por defecto. Escribimos el nombre de un director, un nombre cualquiera, qué nacionalidad tiene, damos enter y bajamos la siguiente. Y así vamos llenando los datos que necesitemos.
y esto automáticamente se quedará guardado en la tabla. Actualizamos, damos clic derecho a la tabla, seleccionar las primeras 200 filas y vemos que se ha guardado correctamente los datos que... Una vez terminado de llenar los campos de todas las tablas, los datos, vamos a hacer las siguientes consultas. Queremos mostrar las películas donde solamente los títulos de la película comiencen con M. Para eso necesitamos Select. Select nos ayuda a mostrar lo que las tablas, en este caso sería el campo de una tabla. La estructura es la siguiente: Select from la tabla, como decía, película. Aquí le voy a mostrar primero la tabla película y nos vamos a dar cuenta los campos que están llenos, los datos. En la siguiente consulta, select from película where, que es para poner la condición, el nombre del campo que queremos mostrar. Por ejemplo, el nombre del campo título, light, entre apóstrofe, M, porcentaje y apóstrofe. Este porcentaje nos quiere decir que nos va a mostrar todos los títulos que comiencen con M. Por ejemplo, aquí nos debería mostrar Mi novio es un zombie y Matar o morir. Si el porcentaje estuviera antes que la M, eso no quiere decir que nos va a mostrar todos los títulos que terminen en M. Seleccionamos lo que hemos hecho, damos a ejecutar y, como les decía, nos va a mostrar los títulos que comiencen con M. Por ejemplo, mi novio es un zombie y Matar o morir. Si ustedes quisieran ver las dos tablas, selecciona las dos y das a ejecutar y nos muestra la tabla película, y acá donde está solamente los títulos que comiencen con M. También podemos select where actor, en este caso actores, from, que ves la tabla que vamos from, para buscar la tabla que queremos en los campos. Actores. La condición where sexo, que sea igual entre apóstrofe femenino. Seleccionamos ese campo y nos apareció los actores que son femeninos, como vemos ahí. Vamos a mostrar la tabla actores para verlos. Y aquí nos podemos dar cuenta que solamente hay un femenino.
ahora sí continuamos con el select, pero en este caso vamos a hacerlos con inner join, left join y cross join. Para hacer con inner join y utilizando la estructura de select, vamos a escribir select asterisco, seleccionamos la tabla de donde vamos a sacar la información. En este caso quiero saber los datos de los directores con las películas en los que coinciden mediante el ID de directores. Entonces unimos la tabla de directores con película utilizando inner join. Donde los directores punto ID direct. Vamos a revisar si coincide. ID directores. Va a ser igual a la película punto ID. No estamos escribiendo bien. La película ID directores. Bueno, nos sale error porque me ha faltado escribir la palabra join. Ahora sí, procedemos a ejecutar y nos damos cuenta que he unido la tabla de directores con la tabla película. Así, mediante el ID de directores sabremos en qué película se encuentra y nos aparecerán así los datos que coincidan, como vemos aquí. Bueno, ahora para el left join es básicamente la misma estructura. Vamos a ver los directores. Escribimos la palabra left join para unirlo con la tabla película, donde los directores donde mis directores me aparezcan los directores y en este caso si no se encuentran participando en alguna película. Vamos a ejecutar y así vemos que el director Thomas Arguello no está participando en ninguna película. Para esto nos sirve el left join, para mostrar todos los datos de mi tabla izquierda y los que coincidan en la tabla derecha con él, y si no, pues también que no nos aparezca la fila pero no con los campos llenos. Bueno, esto es el left join. Bueno, continuando con el cross join. Bueno, en este caso sí es un cambio un poquito la estructura. Escribimos select asterisco y from para unir las tablas directores, cross join con película.
Lo que hace el cross join es como una multiplicación, como el producto cartesiano. Nos multiplicará los registros que tenemos de directores con los de película. Como vemos en el resultado, tenemos que el director Carlos Vélez aparece con todas las películas que existen en la tabla película. Y así todos los directores. El director Julio con la misma película. Todos aparecen con el nombre de la película. Es un producto cartesiano. En total son 20 registros, de acuerdo a los datos que tenemos guardados. Bueno, y para esto es el cross join, para unir dos tablas en un producto cartesiano. También podemos utilizar estos inner join para unir 2, 3 o más tablas. Si vemos en el diagrama, ¿qué tablas podemos unir? Si queremos saber qué actores participan en las películas, hacemos lo siguiente. Ya que actores y películas están unidas por una tabla intermedia, debemos unir las tres tablas. Escribimos básicamente la misma estructura. CL, asterisco. Aquí ponemos la tabla que queremos unir. En este caso, la primera sería película. Inner join. Ahí continúa la tabla intermedia, que es película, actores, película. Volvemos a escribir inner join. Estamos uniendo actores. Bueno, en este caso, después que unimos con actores, películas, no continúa el inner join, sino que la condición esta donde la película punto ID película sea igual en mi tabla de actores películas. Punto ID película, donde coincidan el ID, la clave principal con la clave foránea. Después de eso sí escribimos el inner join actores para unir la tabla actores, donde actores película punto ID actores sea igual a actores punto ID actores. Bueno, y ahí ejecutamos y vamos a ver el resultado. Como vemos, ya sabemos de la película cuáles son sus actores. Hemos unido las tres tablas para conocer en qué película están los actores. Bueno, y de esta manera también podemos unir 4 tablas de acuerdo a las tablas que necesitemos, pero que estén relacionadas con una clave foránea. Continuaremos con las consultas, esta vez explicando los comandos update que sirven para actualizar. Vamos a actualizar de la tabla clientes. Por consiguiente escribiremos update cliente.
update cliente, escribiríamos el comando sec, se encuentra en el campo nombres. Este campo lo vamos a modificar por Luis Macías. Cuando el nombre sea igual a Luis Álvarez. Antes de proceder a ejecutar la actualización, primero vamos a observar en la tabla cliente existe el nombre Luis Álvarez, el cual se va a actualizar por Luis Macías. Vamos a ejecutar una fila afectada. Donde nos vamos a dar cuenta que Luis Álvarez fue modificado por Luis Macías. Continuamos realizando actualizaciones en la tabla directores, donde vamos a mostrar que la nacionalidad de Julio es chilena, la vamos a cambiar por colombiana. Entonces vamos a utilizar la tabla directores, nacionalidad directores, esto va a ser igual a colombiana, es decir, aquí vamos a escribir el nombre del campo por cual vamos a actualizar, y acá ponemos la condición, qué campo deseamos modificar. Nacionalidad director chilena. Vamos a ejecutar y vemos que hay una fila afectada en la tabla directores. Como podemos ver, la nacionalidad de Julio pasó a ser colombiana. Bueno, ahora vamos a proseguir con el comando de delete, que nos sirve para eliminar un campo en una tabla. Escribimos delete la tabla que vamos a eliminar, el campo, donde el ID de directores sea igual a 1. Y vamos a ejecutar. Ya, como vemos, nos ha salido un error que dice que la instrucción delete se encuentra en conflicto con la restricción referring película. Esto quiere decir que este ID se encuentra en la tabla película, y para poder eliminar este director vamos a tener que eliminar en sí todas las tablas que se encuentren referenciadas con ese ID. Previo a esto hemos ingresado un director que no se encuentre en una película. Por ejemplo, el director con el ID 5 no se encuentra participando en una película. Lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar el ID a 5, ejecutamos, vamos a ver la tabla. Para ver el resultado. Como nos damos cuenta, se ha eliminado el director. Bueno, esto es en sí el comando de delete, y esto ha sido todo por el video. Espero que les sirva.